Al tema que le tenía hace unos instantes, tan guato este enfrentamiento que se dio ahí en el Rancho del Sol, en el que 42 presuntos sicarios fallecieron en un choque con la Policía Federal, un caso que incluso llevó a que la CNDH emitiera una recomendación. Ya tengo en la línea a Jaime Rochina, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Jaime, buenas noches. Como te decía, les toca una tarea polémica, por decirlo menos, reparar el daño a las familias de un grupo al que la Policía Federal acusa de ser del crimen organizado. Buenas noches. Claro, Víctor Hugo, buenas noches, un gusto saludarte a ti y saludar a todo tu auditorio. Pues sí, efectivamente es un tema complicado y que ha estado en discusión, de hecho, recientemente, porque hay que distinguir, creo que es un factor muy importante, que puede haber víctimas de delitos y víctimas de violaciones a derechos humanos. Y puede suceder, Víctor Hugo, que una persona que sea victimario, por ejemplo, de un delito, en el proceso que se le siga, tanto de detención como o en cualquier ocasión en que se le aplique la justicia, se le intente aplicar la justicia, se haga de una manera que se le trate de manera indigna, y eso implica una violación a los derechos humanos. El que una persona sea víctima de violación a derechos humanos no le exime de su responsabilidad de cometer delitos, sin duda, y esos delitos deben ser siempre sancionados. En este caso sí estamos hablando aparentemente de personas que pertenecían a un grupo delincuencial, pero que la determinación que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues es que el actuar de la policía implicó violaciones graves al derecho a la vida porque se hizo de una manera donde no se respetaron los protocolos, la propia ley, donde incluso, según la propia recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hubo pues acciones de la Policía Federal que incluso encubrieron las acciones que ahí se realizaron, etcétera. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Víctor Hugo, resulta ser un órgano que no investiga, no resuelve, no culpabiliza, ni declara inocencias ni culpabilidades. Simplemente ejecuta las determinaciones que haga, en el caso de violaciones de derechos humanos, una comisión, o en este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o un juez federal por el tema de un delito. Y en este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos efectivamente determinó que en este caso deben registrarse a estas personas y a sus familias como víctimas de una violación a los derechos humanos. Jaime, voy a hacer una pausa ahí rapidísima. Entonces, sí, estos elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación deben de ser considerados entonces como víctimas de una violación de derechos humanos. Así es, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Víctimas como víctimas de violaciones a derechos humanos. Y efectivamente, después de que ellos nos envíen la información de estas personas, pues se podrá hacer un análisis por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Pleno de esta comisión, que es un órgano colegiado, para ver qué tipo de reparación podría proceder. Hay que recordar, Víctor Hugo, y eso me parece muy importante, que la reparación integral no es la entrega de dinero, En algunos casos la reparación puede incluir una compensación económica, pero la reparación a veces es, por ejemplo, el que se haga justicia, el que se investigue qué pasó, el que se sancione a las personas responsables, el que se señale que no se deben de seguir cometiendo ese tipo de actos por parte de las autoridades, etcétera, ¿no? Eso es algo mucho más amplio que una pura compensación económica que no necesariamente se tiene que dar en todos los casos. Jaime, y aquí hay una dificultad porque no suele ser fácil encontrar a las familias de personas que están vinculadas al crimen organizado. ¿Han entrado ustedes en contacto con estas personas, con estos familiares? No, Víctor Hugo. Mira, nosotros efectivamente pues no podríamos distinguir quiénes son estas personas, quiénes son las víctimas, porque entre todas las personas que fallecieron, unas son víctimas de algún tipo de violación y otras de otros. La Comisión Nacional distingue casos diferentes. Entonces, es la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que nos tiene que dar los datos de estas personas y los datos de localización que puedan tener, y a partir de ahí, pues nosotros podemos proceder a su registro. Si nosotros no tenemos la información oficial de las instancias que tienen el conocimiento de estas víctimas, no tenemos manera de comprobar que efectivamente
son y de qué tipo de violación han sido víctimas. Con esto nos quedamos. Jaime Rochín, gracias por estar con nosotros en Retrovisor, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Que tengas buena noche. Buenas noches, un abrazo, Víctor Hugo. Otro de vuelta.